Las azules aguas del Mediterráneo guardan un dramático secreto. Aquí se enfrentaron hace más de 4 siglos las dos escuadras más poderosas de su tiempo, la cristiana y la musulmana. Miles de hombres y cientos de barcos desaparecieron sin que se haya encontrado resto alguno. Un soldado español escribió más tarde que en la guerra los hombres caen al mar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Ese soldado era Miguel de Cervantes, quien, habiendo combatido en la mayor batalla naval de la historia de Europa, alude a la vida castrense en su inmortal obra El Quijote. Dos colosales flotas, la imperial española y la otomana, se enfrentaron en aguas de la ciudad griega de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Cerca de 600 barcos con 250.000 hombres a bordo. La batalla fue feroz. Murieron 7.000 cristianos y 25.000 turcos. El agua se tiñó de rojo con la sangre de los muertos. Fue un choque de civilizaciones. Fue la batalla naval que decidiría el dominio sobre el continente europeo. El 16 de septiembre de 1571, la flota de la Liga Santa salió del estrecho de Mesina y puso rumbo al este. Destino, la isla de Oxia. También ellos tenían espías para informarles de los movimientos de la escuadra turca. A bordo de la Real, el comandante supremo, don Juan de Austria, elaboraba su plan de ataque. El comandante veneciano se colocaría con las 6 nuevas naves milagrosas, las galeazas, a la cabeza de la flota. El objetivo del otro capitán veneciano era proteger el buque insignia, la galera real. Los cristianos entrarían en combate con las galeras desplegadas en una línea y las galeazas al frente para conducir el ataque. En octubre de 1571, la armada del sultán estaba preparada para el combate. 250 galeras y 60 barcos pequeños de maniobra rápida y 100.000 soldados. En el momento de decidir la formación, una importante divergencia surgió entre los dos comandantes, Ali Pasha y Ulus Ali Pasha. Ulus Ali Pasha quería que Al Pasha se mantuviera a la espera cerca de la costa de Lepanto en vez de salir a alta mar, donde no tendrá la protección de los cañones que defendía la plaza fuerte. Ulus argumentaba que la flota enemiga no se atrevería a entrar en la bien protegida bahía. Pero Al Pasha, que carecía de experiencia bélica en el mar, se sintió humillado con esa propuesta. No quería que el enemigo creyese que los turcos eran unos cobardes. En consecuencia, la flota otomana abandonó la seguridad de Lepanto y se dirigió a alta mar. Su meta era aniquilar a los cristianos en combate abierto. Cuando las dos flotas se encontraron, formaron una línea de combate en el Golfo de Patras que cubre una extensión de más de 5 kilómetros. Las dos flotas comprendían 600 navíos y llevaban a bordo más de 200.000 soldados. Había tal conjunto de barcos que los marineros necesitaron 2 horas para colocarse en posición remo contra remo. Cada flanco estaba dividido en 3 escuadrones principales. El mayor enfrentamiento naval de la historia de Europa estaba a punto de comenzar. La batalla empezó con la detonación artillera de ambos bandos. Los comandantes tenían que contar ineludiblemente con la actuación de los remeros. Para el cristiano Don Juan y el musulmán Ali Pasha, este era el día del choque entre dos civilizaciones, dos concepciones religiosas diferentes. A bordo de la Real, el comandante de la escuadra cristiana dio la orden de acercarse a los barcos enemigos. El barco insignia turco era fácilmente reconocible por los gallardetes que portaba, por lo que ordené al timonel que dirigiera la galera directamente hacia él. Así lo hizo, y los dos barcos se atacaron mutuamente con fuerza extrema. Los musulmanes eran superiores en número, pero los cristianos contaban con armamento más sofisticado. Sus cañones eran muy superiores a las ballestas turcas. Se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo. Se usaron garfios, espadas y piquetas.
La feroz lucha duró horas enteras. El final fue un infierno de sangre, cuerpos heridos y miembros amputados. Testigos oculares hablan de un ruido infernal. Recuerdan los truenos de los cañones, la explosión de las galeras que eran alcanzadas en la Santa Bárbara. Recuerdan los gritos de los heridos. Recuerdan también el sonido de los tambores, trompetas y pitos que usaban los dos bandos para enardecer a sus soldados. La máxima violencia de la batalla de Lepanto se desarrolló en el centro de las formaciones, sobre todo alrededor de los navíos de Don Juan y de su rival Ali Pasha. Una y otra escuadra arrojaban sobre el adversario una lluvia de balas de cañón para después abordarse y sumergirse en un torrente de feroces combates cuerpo a cuerpo. El escritor español Miguel de Cervantes conoció personalmente la espantosa muerte que ronda a una batalla naval. Y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno y con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. El Quijote, discurso de las armas y las letras. Las galeazas, construidas especialmente para esta batalla, jugaron un papel esencial. Sus elevadas cubiertas hacían imposible la captura y el abordaje, a lo que se unía su capacidad artillera desde todos los ángulos. La brillante invención veneciana pronto arrasó la tercera parte de la flota otomana. Con solo 4 de estos extraordinarios barcos de guerra, quedaron destruidas 108 galeras turcas. La formación otomana quedó desmantelada y una vez rota la orgullosa supremacía de la flota del sultán, el grueso de la escuadra turca se hundió en el Golfo de Patras. Durante más de 400 años han permanecido en el fondo del Mediterráneo los restos de la mayor batalla de galeras de la historia mundial. Los turcos no fueron fáciles de vencer. Solo cuando llegaron refuerzos y después de que Don Juan de Austria prometiera la libertad a los remeros esclavos, se inclinó la balanza a favor de la Liga Santa. Los esclavos, al lado de los soldados, atacaron el barco insignia otomano. Ali Pasha, el comandante en jefe del sultán, cayó bajo un golpe de hacha, y Don Juan no desaprovechó la oportunidad para ordenar que la cabeza de su gran enemigo fuera paseada triunfalmente entre los soldados en el extremo de una pica. Casi se había ganado la batalla, no obstante, el inteligente corsario otomano Ulus Ali Pasha seguía con vida. Ulus Ali Pasha y sus hombres curtidos en la lucha peleaban salvajemente contra los caballeros cristianos de Malta en el flanco meridional de la flota cristiana. Cuando fue tomado el buque insignia maltés, había a bordo 300 caballeros de la orden y solo sobrevivieron 30. Los demás fueron pasados a cuchillo. Fue una masacre deliberada, un acto que debía humillar al enemigo, de igual manera que la cabeza de Ali Pasha en lo alto de una pica. Así que no se trataba solo de matar al enemigo, sino también de despreciarlo y ultrajarlo. Pero cuando se le acercaron las galeras cristianas bajo el mando de Don Juan de Austria, Ulus Ali Pasha eligió la retirada huyendo a alta mar. Aquel día, cuando el sol se puso, el mar estaba teñido de sangre. Cientos de barcos habían quedado atrás, en el Golfo de Patras.
tumbas flotantes que iban al encuentro de su entierro bajo las aguas. Los archivos dicen que 30 galeras turcas se fueron a pique, hundidas o incendiadas cerca de Oxia. Lepanto señaló el final de la invulnerabilidad otomana en el Mediterráneo. Cuando los victoriosos venecianos regresaron a su hogar, fueron recibidos por las solemnes notas del Te Deum entonadas en la Basílica de San Marcos. La ciudad de los canales había triunfado con sus nuevos, extraordinarios barcos de guerra, las galeazas. El almirante Veniero fue más tarde elegido dogo de Venecia, máximo cargo que mantuvo hasta su muerte. Francesco Duodo continuó desarrollando nuevas armas con gran éxito. En Roma, en la Basílica de San Pedro, el Papa Pío V proclamó al comandante supremo don Juan de Austria salvador del mundo cristiano. Después de la sensacional victoria, Felipe II nombró a su hermano gobernador general de los Países Bajos. Marco Antonio Colonna, el almirante papal, también se convirtió en un héroe de guerra, especialmente después de la marcha triunfal en la que ofreció al Santo Padre 120 prisioneros turcos. La derrota turca en Lepanto terminó con el mito de la inmunidad naval de los otomanos. Casi nada queda hoy que nos recuerde a Ali Pasha, el comandante en jefe de la flota. El sultán concedió sin embargo a su segundo, Ulus Ali Pasha, el título honorífico de Kilik, la espada. En una pequeña mezquita, un sarcófago lujosamente decorado conmemora el arrojo de este hombre.